Sí, yo creo que puede ser. Depende de cómo veamos el euskera, del lugar que le queramos hacer a esta lengua en la convivencia lingüística familiar y especialmente de la relación que tenemos con nuestros hijos e hijas. Pienso en madres y padres que no saben euskera, pero quieren que sus hijos tengan una relación estrecha con esta lengua y que la hablen desde pequeños. Si el euskera ya forma parte de la vida de mi niño o de mi niña porque es la lengua en la que está escolarizado y tiene experiencias diarias con ella, se socializa en ella y aprende cosas, yo creo que es interesante que como madre y padre vea el euskera como algo que también puedo compartir yo con mi crío o con mi cría y no como algo con lo que no tengo nada que ver y no tenemos en común. Cada madre y cada padre conoce mejor que nadie a su criatura y sabe lo que le gusta, lo que le emociona y puede saber cómo hacer del euskera un elemento de complicidad entre ellos y los niños. Porque hay una canción que nos gusta a los dos, porque hemos ido juntos a ver un espectáculo de payasos, porque me enseña todos los días una palabra en euskera para que la diga cuando lo dejo en la ikastola o en el cole, porque le digo todas las noches maite zaitut antes de que se duerma, o porque cuando está inquieta o nerviosa la abrazo y le digo lasai, o porque la machi se emociona cuando oye que habla euskera también. Son muchas formas en las que podemos encontrar un lazo de complicidad mediante el euskera con nuestros hijos. Entonces creo que sí, que padres y madres que no hablan euskera pueden hacer de esta lengua que ya forma parte de la vida de sus hijos un elemento más que compartir con ellos, y cada familia tendrá su modo y todos contribuirán al proceso de aprendizaje en el que están los niños.